no soy conferenciante, esto tiene bastante la formato de una conferencia, ya que no permite pues que la gente pregunte, que yo pregunte al público. Yo soy más bien formador y me gusta pues eso, preguntar, y por defecto profesional además soy psicólogo y soy más de escuchar que de hablar, ¿no? Entonces, yo voy a intentar hacer lo mejor posible esta sesión. Eh, y como ha dicho Miriam, cualquier pregunta, pues soltarla en el chat. De hecho, yo tengo el chat abierto a mano derecha. Y bueno, iré mirándolo poco a poco. Y porque a mí también me va bien que me paréis, que si corro mucho me lo digáis, si os perdéis en alguna cuestión, que pueda profundizar en ella, ¿vale? Y así pues todo el mundo se beneficia de que no me embale, ¿vale? Y que no dé cosas por supuestas, porque bueno, para mí es un tema en el que trabajo y a lo mejor doy un montón de cosas por supuestas que no lo son, ¿vale? ¿Qué más? Tema de antigitanismo es un tema que personalmente me atañe, ¿vale? Yo voy a intentar ser lo más claro, concreto y conciso posible, utilizar las palabras correctas, pero puede pasar que al final pues me acabe encendiendo un poquito y bueno, y me implique, me va el tema en ello. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? A ver si soy capaz de cambiar la diapositiva. Vale, lo primero, hemos tenido problemas técnicos y ahora creo que estoy teniendo... Vale. Vale, ahora he visto cómo gira esto. Perfecto. Ahora responde mi ordenador. Entonces eso, de antemano avisaros que me ha fallado la conexión hace un rato y no hemos podido hacer prueba porque he tenido que volver a reiniciar wifi, ordenador y todas esas cosas y espero que funcione, ¿vale? Primeramente vamos a hablar de, bueno, la sesión de hoy va sobre antigitanismo. La definición parece muy rápida y muy sencilla, es discriminación contra personas gitanas, ¿vale? Lo que la realidad es bastante poliédrica. Es un fenómeno muy complejo y que se tiene que analizar desde diferentes perspectivas, ¿vale? Desde el propio significado de la palabra gitano, ya en sí misma ya es un problema, ¿vale? La dinámica de la sesión a nivel metodológico, pues bueno, yo tengo un PowerPoint y lo comparto con vosotros. Y normalmente cuando uno hace este tipo de presentaciones, pues mira sus notas. Lo que pasa que aquí no puedo, como tengo la presentación puesta, no puedo leer las notas, con lo cual a lo mejor veis que en algún momento me giro y cojo la chuleta que las tengo aquí, ¿vale? Porque a veces hay mucha información y me gustaría no dejar ningún detalle, ¿vale? Lo bueno de esta sesión es que creo que se graba, ¿verdad? Y luego se cuelga online, Miriam. Vale. Entonces eso, voy a intentar ser lo más exhaustivo posible en el tiempo que tenemos, ¿vale? Sobre el PowerPoint, por cierto, el PowerPoint este que lo tenemos, por mi parte hay permiso para compartirlo, es un PowerPoint que no es exclusivamente propiedad mía, sino que fue realizado por el equipo de interculturalidad y luego yo lo destrocé un poquito, ¿vale? A mi manera. Y bueno, empezamos. A ver, primero, antes que nada, hablar de la palabra gitano, ¿vale? El pueblo gitano eh, es la minoría más grande presente en Europa, ¿vale? Minoría, normalmente antiguamente se decía minoría étnica, luego ya la gente ha empezado a decir, uy, vamos a decir minorías secas, también se dicen grupos minorizados. Al final es toda una cuestión de cómo se construye el relato sobre el pueblo gitano o sobre, en este caso, los grupos minorizados, que como veremos, la descripción que se hace de ellos no es nunca casual, ¿vale? Pueblo gitano, antes que nada, decir que es un pueblo europeo, de desarrollo plenamente europeo. Se puede rastrear el origen de los gitanos en la India,
un grupo que salió de la India hace sobre unos 1000 años. Hay diferentes teorías, que si me sobra tiempo al final, pues os explico las diferentes teorías que hay a nivel de curiosidad. Cruza Persia, cruza Armenia, llega a la parte de Constantinopla, entonces Grecia, hace 1000 años, y se establece en las islas del sur de Grecia. Y es allí, en ese asentamiento en el sur de Grecia, donde las teorías de diferentes datos que hay es que pasan en Grecia unos 200 años mínimo antes de salir de Grecia y empezar a viajar por el resto de Europa. Y es precisamente en ese asentamiento en Grecia donde se acaba de desarrollar la cultura y la lengua romaní. ¿Vale? Los grupos el grupo que salió de la India llega un momento en que se bifurca en el Cáucaso y parte tira hacia Palestina, otra parte tira hacia arriba el Cáucaso y parte que entra en Europa. Solo la parte que entra en Europa es el pueblo romaní. El resto de grupos que son primos lejanos nuestros tienen otros nombres. Por ejemplo, en Palestina los llaman Tomari, ¿vale? Pero no son romaníes. Entonces, el pueblo romaní es europeo, es un pueblo europeo en sí mismo. La cuestión es que sobre ese pueblo, bueno, antes que nada, ¿de dónde surge la palabra gitano? Porque estoy hablando de romaní, el pueblo romaní, el pueblo gitano es el pueblo romaní en sí. Los primeros gitanos que empezaron a viajar por el centro de Europa sobre el siglo XV, centro de Europa, Europa occidental, empiezan a viajar como peregrinos, ¿vale? Y durante 100 años se mueven como peregrinos por centro y occidente de Europa. Y dicen venir de Grecia, de una región que se conocía como Egipto Menor, que no era Egipto, sino que era Grecia. Pero se presentaban como condes de Egipto Menor. Entonces, el gentilicio en castellano antiguo de Egipto es egiptano, ¿vale? La palabra gitano viene de allí, de ese lugar que decían, de donde decían venir, de Egipto Menor, ¿vale? En el resto de Europa occidental, la Europa católica principalmente, que es donde viajaban como peregrinos, pues está la palabra gypsy, que tiene el mismo origen, la palabra gitano en Francia, que tiene exactamente el mismo, o cigano en Portugal, y gitano aquí. ¿Vale? Entonces, cuando llegan, la primera entrada rigurosa notificada es por el norte, por los Pirineos, en el año 1425 o 1424, ahora no recuerdo exactamente. ¿Vale? Y es el primer grupo que entra como peregrinos y se reúnen en Zaragoza con el rey de Aragón, Alfonso XII, si no recuerdo mal, en aquel momento. No, Alfonso XII no, que sería muy... Alfonso VI, si no recuerdo mal, ¿vale? Y les concede un salvoconducto para viajar como peregrinos, entrar como peregrinos, ¿vale? Ser peregrino implicaba, o sea, el estatuto de peregrinos que había en aquella época en la corona de Aragón, de Castilla, básicamente estaba regulada por lo que se conoce la paz del camino, ¿vale? Y esa legislación te permitía, protegía a los peregrinos y les permitía entrar, quedarse y salir del territorio, ¿vale? Y los gitanos cumplían con ese estatuto, con todos y cada uno de los puntos del estatuto, ¿vale? Si se revisan textos de historia, en la mayoría de ellos encontraréis que los gitanos se hacían pasar por peregrinos, ¿vale? Sin embargo, los datos historiográficos que tenemos no indican que se hicieran pasar por peregrinos, sino que realmente eran peregrinos, ¿vale? Pedro, nos preguntan, Óscar, ¿a dónde peregrinaban? Vale, en aquella época peregrinar no significa que exclusivamente fueran a Santiago de Compostela. Principalmente sí, porque además fue en esa época en la que se puso en auge la ruta el Chacobeo, ¿vale?
la ruta Santiago de Compostela, pero tú podías ir de peregrinaje tranquilamente a Andalucía, ¿vale? De lugar santo en lugar santo. No tenía por qué ser Santiago, pero sí que era el camino principal en aquella época. O sea, uno podía peregrinar a Francia si quería, ¿vale? Bueno, normalmente en aquella época Santiago de Compostela ganó mucha fuerza como lugar de peregrinaje, pero Roma era el principal lugar de peregrinaje, ¿vale? Ser peregrino significaba que te podías quedar, no significaba exclusivamente que fueras y volvieras. Los datos, hay muy pocos datos realmente de qué es lo que pasó en aquella época. Lo que sí que se tiene constancia es que, por ejemplo, los primeros peregrinos que entraron, años después se los localizó fuera de España, se los localizó en Francia. Bueno, de hecho España no existía, ¿vale? Yo hablo España, pero me refiero al territorio ibérico de la época. Entonces, durante 100 años fueron viajando como peregrinos, tenían salvoconductos por toda Europa, cartas papales de diferentes reyes, emperadores, y se movían como peregrinos y se les protegía como peregrinos. Lo que sucede es que en ese preciso momento histórico en el que los gitanos ponen pie en la península ibérica, empiezan a desarrollarse una serie de cambios drásticos a nivel político organizativo del territorio, ¿vale? Seguramente, a ver, no soy historiador, con lo cual lo que digo no lo puedo decir con pies de plomo, pero España, o sea, España fue quizás el primer de los estados modernos, el primer estado-nación o el que se sentó más, el que empezó a caminar antes en esa dirección, en pleno siglo XV, ¿vale? A finales del siglo XV. Se empieza a marcar una clara semantización de lo que iba a ser la cultura, lo que iba a ser la identidad española, ¿no? Y ligada a la blanquitud, ¿vale? El imaginario cultural de la época empieza a guiarse a raíz de cuestiones como la limpieza, la pureza de sangre. Bajo ese pretexto empiezan a reconquistar, que lo llamaban ellos, reconquistan al Andaluz, toman Granada, expulsan a los judíos, varios años después fuerzan a los moriscos a su conversión al cristianismo y años después los expulsan, ¿no? Todo ello bajo la pureza de sangre, ¿vale? Empieza a caer el feudalismo, todo el peso político recae en la corona, que además se unifica. No se unificó realmente Aragón con Castilla, sino que se casaron los príncipes herederos de los reinos y luego empezaron a gobernar juntos. Y lo que sucedía en Castilla solía suceder un poquito después en Aragón. ¿Vale? Con el tema gitano no exactamente y luego lo explicaré, pero más o menos solía suceder. Se unifica el control político y también se empieza a unificar el control económico y laboral, ¿vale? Y toda esa necesidad de control, de unificar lo que antes estaba muy disperso en señores feudales, ahora todo en manos de la monarquía, y una monarquía que se correspondía a una nueva casa monárquica, los Trastamara, hace que también la nobleza, antigua nobleza, empieza a perder poder, la iglesia pierde poder y todo queda en manos de la monarquía. Los principales, por decirlo, los principales investigadores, los principales teorizadores del racismo relacionan el nacimiento del racismo con precisamente esa necesidad de control y de uniformar y de homogeneizar a la población, ¿vale? En ese momento de la historia los gitanos están aquí y sucede lo que en este caso hay un filósofo que me encanta leer que se llama Isaac Motos, que es gitano y que es especialista en este tema, y que a los gitanos les sucede una cosa,
¿vale? Y es que les niegan la negación. Él habla de la negación de la negación, ¿vale? A los judíos y a los moriscos se les negó. Eran diferentes y no se les quería, se les echó, se les expulsó, ¿vale? Pero esa negación tenía implícito un reconocimiento, es que los reconocieron como diferentes. No cuadraban con lo que se esperaba de esa única cultura, esa única lengua, esa única religión, esa única manera de ser. Entonces se los echa. Se les reconoce como diferentes, sois diferentes y no os queremos, fuera. Se les echa. A los gitanos no se les echa, ¿vale? Aunque todo el rato, todas las leyes que luego os explicaré, bueno, tampoco voy a ser muy pesado, lo explicaré muy por encima, pero todas las leyes pivotan entre la asimilación y la expulsión, pero sobre todo se centran en la asimilación. Nunca se produjo una expulsión de personas gitanas. O supuestamente, o de momento no se tiene suficiente información, por lo menos para constatarlas, ¿vale? ¿Por dónde iban? Vale. La negación de la negación. Los gitanos, en tanto que eran peregrinos, eran cristianos, sí que parecían que podían ser, quedarse, pero no se les reconoció como una cultura diferente, ¿vale? En diferentes textos de leyes, de pragmáticas contra los gitanos, en varias de ellas se leen, no son gitanos ni por origen, ni por cultura, ni por religión, ni por nada, ¿no? Y se les acusa de ser españoles que han tomado una forma de vida al margen de la ley, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Se les niega la diferencia, ¿vale? Les dicen, no tenemos nada que negar, la negación de la negación, no hay nada que negar, ¿vale? Entonces, la primera pragmática se empieza a definir, a dar un viraje en lo que será el campo semántico que se le otorga al pueblo gitano, ¿no? O sea, qué conocimiento, qué saberes genera la sociedad sobre el pueblo gitano, ¿vale? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen aquí? ¿A qué se dedican? Y se les empieza a definir, ¿vale? En 1499, con la primera pragmática de los Reyes Católicos, se empieza a dar un viraje, ¿vale? Hasta la fecha eran peregrinos y se les definía, se les trataba como peregrinos. A partir de entonces se les deja de tratar como peregrinos y se les empieza a tratar como a delincuentes, ¿vale? Sabed que a no os es hecha la relación que vosotros andáis de lugar en lugar muchos tiempos y años ha, sin tener oficio ni otra manera de vivir alguna que os mantengáis, salvo pidiendo limosnas, hurtando, traficando, engañando, haciendo de hechiceros y adivinos y haciendo otras cosas no debidas ni honestas, ¿vale? Y se empieza a generar ese campo semántico sobre el hecho gitano, ¿vale? Los gitanos son ladrones, delincuentes, mendigos. Y lo que pide la primera pragmática es precisamente que dejen de peregrinar y que se asienten, que pasen a ser siervos, que dejen de ser peregrinos para ser siervos. Y se les pide que tomen oficios conocidos o que trabajen la tierra y sirvan a un señor, ¿vale? La información real que tenemos de aquella época es que los gitanos eran principalmente, obviamente viajaban como peregrinos, pero se ganaban la vida, ¿vale? Entre esos oficios que tenían estaban la venta de ganado, la herrería y el esquilado de ovejas. Eran esquiladores de ovejas. Principalmente tenían esos tres oficios. Había más, pero eran los principales estos. Estos tres oficios, por lo menos dos de ellos, entraban en completa competencia con la Mesta, ¿vale? El sindicato entonces de los ganaderos, que por cierto sigue existiendo la Mesta, lo que en aquella época tenía un poder político tremendo. Y detrás de esta primera pragmática, uno de los grupos más interesados y que más interviene es la Mesta, ¿vale? Empiezan a, por un lado, tienen esa competencia económica, pero por el otro lado, el nomadismo en esa necesidad de uniformar la corona, de uniformar a todos los súbditos,
el nomadismo era peligroso, ¿vale? Porque empiezan a relacionar el errar como peregrinos como un acto de fe, empiezan a relacionarlo como la posibilidad de estar ocultando actividades de delincuentes, ¿vale? El hecho de no tener una residencia fija se suponía que te facilitaba ser un delincuente. Y se empieza a atacar el nomadismo y se empieza a atacar el hecho gitano en sí, ¿vale? Un poquito lo que intento explicar es cómo se empieza a construir el relato sobre los gitanos, sobre el hecho gitano. En el siglo XV, 1499 empieza, ¿vale? Os leo otros comentarios o otras maneras de ir construyendo significados sobre los gitanos. La obra La gitanilla de Cervantes, 1613. Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones, corrientes y molientes a todo ruedo. Y la gana de hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte. ¿Vale? Y aquí ya apunta a la muerte. 1619, Sancho de Moncada, discurso para la expulsión de los gitanos, ¿vale? Poquitos años antes se habían expulsado de lo que era la península ibérica a 300.000 moriscos. Y una vez expulsados los moriscos, querían expulsar a los gitanos, ¿vale? Bajo esa supuesta idea de limpieza de sangre, pureza de sangre y de la nación española que tenía que ser una, ¿vale? Y los moriscos, pues obviamente no entraban en esa idea. Y los gitanos tampoco. Decir que cuando expulsan a los moriscos expulsaron a sobre unos 300.000, a una población que estaba muy dispersa por toda la península y que representaban a un grupo laboral muy importante. Por ejemplo, en Valencia eran un tercio de la población y los expulsaron. Las consecuencias económicas fueron brutales para la corona, fueron muy fuertes y aún así lo hicieron. O sea que estaba ese imaginario de la limpieza de sangre estaba por encima de la economía, ¿vale? Sancho de Moncada, uno de los principales políticos asesores de la época, quería expulsar a los gitanos y sobre los gitanos decía lo siguiente: enjambre de zánganos y hombres ateos sin ley ni religión alguna, españoles que han introducido esta vida o secta del gitanismo y que admiten a ella cada día gente ociosa y rematada de España, ¿vale? La idea de que les niegan el ser un grupo cultural diferenciado. O sea, son españoles que han introducido en esta vida la secta del gitanismo. Entonces, ¿por qué querían expulsar? ¿Por qué Sancho de Moncada quería expulsar a los gitanos? Porque son enemigos, son gente ociosa, vagabunda, inútil, son zánganos, las gitanas son públicas rameras, comunes a todos los gitanos, con bailes y ademanes, palabras y cantares torpes, hacen gran daño a las almas de los vasallos de vuestra majestad. Son ladrones famosos, son encantadores, adivinos, magos, dicen leer las rayas de las manos y generalmente son dados a toda superstición. Los hombres son herejes, idólatras, ateos y su lengua no es una lengua sino que es una jeringonza, ¿vale? La negación de que son un pueblo. No son un pueblo, son un grupo de gente marginal a los que hay que desterrar o con los que hay que acabar, ¿vale? 1749. Gaspar Vázquez de Tablada, gobernador del Consejo de Castilla. Antes de ser gobernador del Consejo de Castilla era obispo de Oviedo y después fue obispo de Sigüenza, ¿vale? Gaspar Vázquez de Tablada, bueno, voy a leer lo que exactamente dijo y después os explico lo que hizo, ¿vale? Sufrimos su impiedad, sus robos, sus engaños, sus sacrilegios y el ser gente vagabunda. La utilidad pública en su extirpación se reconocerá advirtiendo que los gitanos no son como otros delincuentes que con su vida acaban sus excesos y son cuanto más pecadores de por vida, sino delincuentes de raza, y así multiplican con ellos sus delitos, porque entre el marido y la mujer enseñan a ser como ellos a sus hijos, pasando sus excesos y crímenes de generación en generación, pues es como no ha de ser virtud cortar el hilo a estas sucesivas maldades y extinguir en el reino tal casta de impiedad que se hereda de padres a hijos
y con su multiplicación oprimen a los vasallos de su majestad, viviendo casi siempre ofendiendo a Dios sin esperanza de enmienda. Gaspar Vázquez de Tablada, aquí lo que estaba intentando es precisamente cortar el hilo de padres a hijos, separar a hombres y a mujeres, a padres y a hijos. Y eso es lo que exactamente hizo en 1749, ¿vale? Se conoce como la Gran Redada. Fue un intento de genocidio, en este caso un genocidio no cruento, pero sí que lo que se quiso fue separarlos, detenerlos. Se dio la orden de detener el 30 de julio a todos los gitanos, órdenes secretas que llegaban en cartas secretas y que tenían que abrir los corregidores de cada pueblo ese día, esa hora, y a esa hora habían tropas que habían mandado, las tropas no sabían por qué estaban allí, pero estaban allí, y cuando abrían las cartas se les daba la orden por la noche a las tropas de detener a todos los gitanos que había en el reino, ¿vale? Se les detuvo, hombres, se separó a los hombres de las mujeres, los hombres fueron a los arsenales, ¿vale? A hacer trabajos forzados, y las mujeres y los niños fueron a las casas de hospicio, a hacer trabajos de corregimiento, que se llamaba, de reeducación, ¿vale? En la época. Estuvieron presos durante más de 16 años, ¿vale? Los hombres que entraron a trabajar, como trabajaban en condiciones de esclavitud en minas y en arsenales, muchos de ellos morían, ¿vale? Y pocos hombres sobrevivieron. A los 16 años, el siguiente monarca que cogió el mando decidió que había que liberarlos. Aquí en Barcelona hubieron, en el convento de San Agustín, que está en el barrio del Bor, hubieron 200 mujeres gitanas presas durante 16 años. Y cuando llegaron las órdenes de liberarlas, el gobernador de Barcelona se negaba a ello, ¿vale? Estamos hablando de los primeros años de los Borbones, ¿vale? Una época en la que realmente es cuando se produce la unificación entre los diferentes reinos que habían en la península, y es cuando empieza de verdad una política más uniformadora. Y bueno, aquí en Cataluña pues él tiene gran conocimiento de lo que pasó en aquellos años, ¿no? Discurso antigitano no es solo una cuestión institucional de políticos, sino que también discurso antigitano se encuentra dentro del mundo del científico, ¿vale? Aquí solo he puesto un par de ejemplos. Padre de la criminología positiva, lo que venía a decir és: jo parlo aquí del gitano errant i lladre, enemic de la propietat d'aquest gitano que es creu en el dret de desvalissar. L'altre gitano, el gitano emancipat, el gitano elevat a la jerarquia de ciutadà per haver entrat dins de la llei, aquest gitano ja no és gitano, ha perdut la seva gitaneria. ¿Vale? Ser gitano significa ser ladrón. Si dejas de ser ladrón ya no eres gitano. Aquí se ve muy clara la definición del concepto gitano, ¿vale? Interesante, viceprimer ministro de Bulgaria, es solo un ejemplo de muchos de los que hay. Són criatures salvatges, ferotgement humanes, que exigeixen un salari sense treballar i cobren beneficis de malaltia sense estar malaltes. Reben beneficis de nens per als nens que juguen amb els porcs al carrer i per a les dones que tenen els instints dels gossos de carrer. Un político puede decir esto tranquilamente. Políticos en Chequia, incluso en sus panfletos políticos, llevaban entre su programa exterminar al pueblo gitano. No pasa nada, y además alcanzan la alcaldía de una ciudad con ese programa político. Y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Porque además es viceprimer ministro, ¿quién le va a decir nada? Ahora mismo en Bulgaria están siguiendo las directivas de la Comunidad Europea, por la cual en cada país tiene que desarrollar unas políticas de inclusión del pueblo gitano. Bulgaria lo están haciendo,
Y uno de los puntos de esa política de inclusión es que al pueblo romaní le van a dejar de llamar romanís, romás, y les van a llamar gitanos no autóctonos. No, europeos no autóctonos, perdón. Europeos no autóctonos. ¿Vale? Por lo menos los llaman europeos. También interesante, ¿no? Que luego entraremos un poquito en ello y ya lo habréis visto por algunos comentarios. Cómo es el aproximamiento a la mujer gitana, ¿vale? Mujer gitana, aparte de recibir por ser gitana, recibe por ser mujer. Y eso es una continua. Luego entraremos un poquito más en detalle. Pedro, solo informar que son las 6:15, para que calcules Hola. también el tiempo, ¿eh? Media horita o así, o 35 minutos, cuenta. Entonces, pues mira, esta la paso. Entonces, a dónde iba realmente. Definición de la Real Academia de la Lengua Española, 2014. Definición de gitano. Vemos que hay diferentes acepciones y si nos vamos a la número 5, vemos la palabra trapacero. ¿Vale? Gitano significa trapacero. En 2014 yo no sabía lo que significaba trapacero, ¿vale? Entonces la gente empezó a buscarlo y esto de trapacero, ¿qué significa? Que emplea trapazas, que con astucias, falsedades y mentiras procura engañar a alguien en un asunto. ¿Vale? Año 2014, si nos vamos a 1499 y releemos la primera pragmática de los Reyes Católicos, exactamente dice lo mismo. ¿Vale? Vemos que en 500 años el relato sobre el pueblo gitano es exactamente el mismo. ¿Vale? Diferentes palabras si queréis, y la aproximación. Y lo malo del relato es que no solo es el mismo el campo semántico y la definición que se hace, sino que la aproximación política hacia el pueblo gitano es la misma. ¿Vale? Asentaos y trabajar por oficios conocidos. Asimilaos, o sea, y trabajar por los mismos oficios que el resto de la gente. ¿Vale? Se sigue pidiendo exactamente lo mismo y podemos entrar en grandes debates y a lo mejor si tenemos tiempo luego entro un poquito más, pero las políticas a grosso modo siguen buscando exactamente lo mismo. Llegados a este punto, ¿qué es el antigitanismo? Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat que tenga que ver con... No hay. Vale, perfecto, antes de cambiar de tercio. Entonces, antigitanismo un poco ya estamos sobre la pista sobre lo que es el antigitanismo, ¿vale? Es algo que empieza a nacer desde que los gitanos ponemos el pie en la península ibérica. De hecho, hay gente que dice que ya antes de que los gitanos pusiéramos el pie aquí ya existía el antigitanismo como racismo hacia aquello que era diferente culturalmente. Por cierto, muchas de las acciones antigitanas que se hacen en pleno siglo XX, no, perdón, en pleno siglo XXI, se hacían en el siglo XIV y XIII contra el pueblo judío. Y 700 años después se siguen haciendo. Aquí en España no hay que irse a ningún sitio. Vale. Entonces, primera definición de antigitanismo. Esta es del Consejo de Europa, ¿vale? Y cosas importantes que dice. Es una forma específica de racismo dirigida contra los gitanos, una ideología basada en la superioridad racial, una forma de deshumanización y de racismo institucional alimentada por la discriminación histórica, que se expresa, entre otras formas, mediante la violencia, el discurso de odio, la explotación, la estigmatización y la discriminación más descarnada, ¿vale? Es una definición bastante completa en la que resalto la idea de superioridad racial, de deshumanización y de racismo institucional. Es decir, el Consejo de Europa acaba reconociendo que son toda una serie de leyes contra los gitanos por el hecho de ser gitanos, ¿vale? En España hubieron alrededor de 200 entre pragmáticas, providencias y edictos, ¿vale? Contra el pueblo gitano.
entre 1499 y 1978. Y no eran leyes contra los gitanos por ser delincuentes, sino que eran leyes contra los gitanos, por ser diferentes. Y que su diana no eran delincuentes, sino que eran gitanos. Pedro, tenemos una pregunta. ¿Te la hago? ¿Sí? ¿Te va bien? Sí, venga. De Cristina, que dice que viendo cómo ha sido la historia, ¿qué estrategias ha utilizado el pueblo gitano para mantener la conciencia de grupo y cómo ha afectado toda esta represión a la identidad gitana? Hoy la tengo que contestar ahora. Como te vaya bien, acuérdate ¿Vale? la pregunta. Yo me gustaría contestarla al final, ¿vale? Vale. Me gustaría contestarla al final. Quizás la primera pregunta la contesto dentro de un ratito, pero la última, cómo ha afectado toda esta represión a la identidad gitana, la podemos dejar para el final porque es bastante, bastante conclusiva, por decir. Vale, yo lo ¿Vale? anoto y dejamos un ratito al final. Sí. Vale, gracias. Entonces, a la definición del Consejo de Europa se añade la de la Alianza Europea contra el Antigitanismo. Y lo que viene a añadir a esa definición, y que las instituciones europeas no lo quieren tomar, es que ese racismo es un racismo estructural, ¿vale? Que genera estructuras sociales que al final tienen como efecto el ostracismo y la reproducción de desigualdades, es decir, la dificultad en el acceso a derechos básicos y a servicios, en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad, ¿vale? Consejo de Europa, Comisión Europea, cuando definen el antigitanismo o las dificultades que tiene de inclusión en la sociedad europea las comunidades romaníes, se centran en dificultades principalmente a nivel social, ¿vale? Y de discriminación, pero no quieren entrar en el tema de que esas dificultades son resultado de 500 años de discriminación, ¿vale? Por algún motivo. Características, vuelvo después, ¿vale? Entonces, la perspectiva histórica, ¿vale? Un poco ya hemos hecho un repaso. Lo más importante aquí es que lo que sucede en la península ibérica sucede en toda Europa, ¿vale? El nacimiento de los estados-nación hace que exactamente todos tomen las mismas determinaciones en cada uno de sus territorios, ¿vale? En Europa y también en Oriente, ¿vale? Es algo común, no solo contra el pueblo gitano, sino contra cualquiera que fuera diferente y fuera contra esa idea de unidad nacional, identidad unitaria. Y todos los que están fuera de esa idea, pues se aplican una serie de leyes contra ellos. En Rumanía fueron esclavos durante más de 500 años, ¿vale? Aquí tuvimos un intento de exterminio no cruento, aunque hay autores como Manuel Martínez que habla de un proceso continuo de exterminio, desde la primera pragmática y que sigue adelante, ¿vale? La disyuntiva siempre la misma, os echamos, os exterminamos o os asimiláis y dejáis de ser gitanos. ¿Vale? La primera pragmática que se hizo en España, lo único que perseguía era que se asentaran, que tomasen un oficio y trabajasen. No hablaba ni de su ropa, ni de su religión, ni de su lengua, ni de su cultura, ni de sus tradiciones, ni de sus formas de vivir. No hablaba de nada de eso. Solo hablaba de trabajo, ¿vale? Como mecanismo de control. Ten una residencia fija, que yo sé dónde estás, que sepa de qué trabajas y que te pueda cobrar impuestos, ¿vale? Con el tiempo, con los años, la idea de unidad nacional y de uniformidad identitaria va creciendo y ya las políticas antigitanas ya empiezan a fijarse en la lengua gitana, se prohíbe hablar nuestra lengua, se prohíbe vestir como se visten, se prohíbe hacer la música públicamente, la música que hacíamos, ¿vale? Se prohíbe cualquier aspecto que tuviera que ver con esa diferenciación cultural que existía, ¿vale? Y eso sucede en toda Europa, ¿vale?
países como, por ejemplo, Holanda, permitían cazar a personas gitanas, salir a cazar a personas gitanas en el bosque, ¿vale? En el siglo XVI, como manera de exterminarlos. Lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, el genocidio que nosotros conocemos en lengua romaní como Samudaripen, de sobrado conocido por todo el mundo, por lo tanto no voy a entrar. Se producen en varios países en pleno siglo XX esterilizaciones de las mujeres gitanas, ¿vale? Luego entraremos, si tengo un momentito. Vamos a ver ejemplos, ¿vale? Y paso muy rápido. Son ejemplos que vais a ver que no son exhaustivos, no están todos, ni están los más grandes, pero están algunos que creo que son simbólicos, ¿vale? Tajani, presidente del Parlamento Europeo hasta 2019, creo que estuvo, sí, hasta el último gobierno que se ha creado, dijo lo siguiente en un debate sobre rentas mínimas en Italia. Y se decía, ¿para qué vamos a hacer esto si esas rentas van a acabar en manos de los gitanos y de extranjeros? Pero a los italianos no les va a llegar, ¿vale? Y no pasa nada. Se puede decir, Matteo Salvini, en determinado momento, hubo una ola de antigitanismo bastante grande, bueno, es su discurso xenófobo, fue contra inmigrantes, pero también fue contra gitanos, y dijo que lo que quería era hacer un censo de gitanos y todos los que no fueran de origen italiano echarlos. Y lamentablemente los que tengan pasaporte italiano no los tendremos que quedar. Entonces vamos a casos más relevantes, ¿vale? Antigitanismo de Estado en Italia, año 2008. Un rumor sobre una gitana que quería robar un niño, y ese rumor sucede luego también años más tarde, bueno, años más tarde no, el año pasado surgió también en Francia, un rumor que es desde la época medieval, que los gitanos robamos niños. Se corre el rumor de una gitana que quería robar un bebé y de manera automática se empiezan a concentrar personas italianas, no gitanas, en los barrios gitanos, empiezan a tirar piedras y a quemar casas, ¿vale? A todo esto, Silvio Berlusconi no se le ocurre otra cosa, decir, los vamos a censar, vamos a hacer vamos a tomar las huellas dactilares a los niños y así él decía por el bien de ellos y saber dónde están y a qué colegio van y qué es lo que hacen y no hacen, ¿vale? Hubieron diferentes pogromos, ¿vale? Ya vemos aquí la idea de ir quemando casas, ¿vale? Eso es algo que pasaba aquí en la península ibérica con los judíos y con los moriscos y que ahora sigue pasando 700 años después con gitanos. En Italia, en Francia, en España y por supuesto en Rumanía, en Hungría y en el este de Europa. ¿Vale? Luego pararemos 10 segunditos en el este de Europa. Gran parte de estos gitanos que había en Italia tuvieron que ir a Francia de Sarkozy, de Manuel Valls, cuando países como Rumanía, Bulgaria, que eran principalmente su origen, y también refugiados de la guerra de los Balcanes, son expulsados, ¿vale? Expulsan a ciudadanos europeos que entonces tenían una moratoria. De hecho, hace poco, la semana pasada sancionaron al gobierno francés desde ¿cómo lo voy a decir? El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sancionó a Francia por esas expulsiones la semana pasada, que fueron dirigidas por Manuel Valls. Uno de los casos más notables fue la expulsión de Leonarda Di Brani durante esa época. Leonarda Di Brani era una estudiante del colegio, iba al colegio, y se había ordenado la expulsión de su familia. ¿Qué es lo que hizo la policía? Aprovechó una excursión escolar para parar el autobús donde iba, cogerla, detenerla y llevarla al aeropuerto y expulsarla, ¿vale? Fue todo muy de película, ¿vale? O sea, que si se hiciera un guión no se haría tan de una manera tan triste y tan cruel, ¿vale? La policía
llamó al alcalde del pueblo donde vivían, el alcalde llamó a la profesora que iba en el autobús de la excursión y le pidió que parara el autobús porque la iban a detener a Leonarda. Y en una primera instancia la profesora se negó, por inhumano, ¿vale? Por inhumano. Pero le insistió y como estaba rodeada por la policía y le iban persiguiendo todo el rato la policía rodeando al autobús, pues al final paró, ¿vale? 2019 se vuelve a correr el rumor de que los gitanos roban bebés y empiezan a haber linchamientos a personas gitanas por la calle. República Checa y Eslovaquia durante 50 años han estado esterilizando a mujeres gitanas cuando iban a parir, sin su consentimiento. Parían y las esterilizaban, sin preguntar, sin consentimiento, sin informar. ¿Vale? Y en algunos casos aprovechaban del momento del parto, que una está en el paritorio, que tiene el bebé en una mano y le hacen firmar un papel, y ese papel era el consentimiento. ¿Vale? Los dos países han sido sancionados por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a pagar indemnizaciones y pasan los años y no las pagan. ¿Vale? Países del este de Europa. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el camino para disminuir y erradicar el antigitanismo? Una pregunta de Sonia. Es la última pregunta, o sea, es la conclusión después de todo el PowerPoint. Vale. ¿Cómo voy de tiempo? Me queda... Son las 7 menos 25. Media hora, vale. Sí, yo creo que voy bien. Y ¿vale? 2 preguntas, media hora y 2 preguntas. Vale, pues voy a correr muchísimo. No. Este de Europa. En el este de Europa está permitido decir cualquier cosa sobre los gitanos, ¿vale? Por ejemplo, por deciros uno de los principales escritores rumanos escribió escribió o dijo que los gitanos eran la prueba de que los hombres venimos del mono, ¿vale? Eso se puede decir tranquilamente. En países como Hungría existen hasta 3 grupos paramilitares ligados al partido del gobierno, a Jobbik, que cada año dirigen diferentes pogromos y asesinan a personas gitanas. No pasa nada. No pasa nada, nunca se hace justicia, ¿vale? Porque están en el gobierno y porque los jueces son terriblemente parciales. Entonces, en la bibliografía tendréis, si queréis profundizar más en este tipo de casos, os recomiendo uno de los textos que hay, que es Guía sobre el antigitanismo, ¿vale? Y ahí hay una relación de casos muy exhaustiva y muy bien descrita. Entonces, vuelvo atrás varias. Características del antigitanismo, ¿vale? Tiene una raíz histórica, lo hemos visto. Es una ideología esencialista, es decir, que sin que nosotros digamos nada, el resto de la sociedad nos pone una etiqueta, nos semantiza de determinada manera, se nos adjudican unas determinadas definiciones y se nos tacha de diferentes, ¿vale? Somos la alteridad, somos aquello diferente, ¿vale? Y las definiciones siempre vienen desde fuera, no somos nosotros que nos definimos a nosotros mismos, ¿vale? No solo somos diferentes, sino que además en una jerarquía social somos inferiores, estamos abajo, importamos menos, ¿vale? Además, cuando hablamos de jerarquías sociales, hablamos de jerarquías de opresión, ¿vale? Al final, los mecanismos de exclusión están tan interiorizados a nivel institucional dentro del imaginario colectivo de la sociedad que dificulta que los gitanos tengan un acceso en igualdad de condiciones a los derechos básicos, ¿vale? Tiene una naturaleza sistémica, ¿vale? Esto, por ejemplificarlo, las estadísticas más positivas dicen que solo un 30% de las personas gitanas consiguen el graduado en la ESO. Solo un 30% de los estudiantes gitanos aprueban la ESO, ¿vale? Solo la tasa de paro suele duplicar o triplicar la tasa de paro normal de la población gitana.
De entre los que trabajan, aproximadamente el 60% lo hace por cuenta propia, ¿vale? Mientras que en la sociedad el porcentaje de trabajadores por cuenta propia no llega al 20%. Es decir, que los que consiguen un trabajo es porque se lo han montado ellos. Ahí no tenemos acceso al mercado laboral. A nivel de vivienda, el 50% de la población gitana más o menos vive en viviendas de protección oficial. Un 10% vive en chabolas. Y te queda un margen de un 40% de personas que acceden a una hipoteca o a un alquiler. ¿Vale? A nivel de salud, hubo un estudio que decía que los gitanos teníamos un 10 años menos de esperanza de vida. ¿Vale? Podríamos debatir mucho las muestras, si son significativas y no, pero son datos que, bueno, que son bastante importantes. Luego también a nivel de salud, precisamente las enfermedades que más abundan entre la población gitana son enfermedades que están relacionadas con sistema inmune. Está de moda hablar del sistema inmune ahora, ¿vale? Pero enfermedades pues como alergias, asma, problemas de ansiedad, de depresión, problemas cardiovasculares, hipertensión, ¿vale? Hay una mayor prevalencia en la población gitana que en el resto de la población, ¿vale? Cuando hablamos de una naturaleza sistémica, estamos hablando de todo esto. Entonces, para mí, la principal idea que me gustaría que os quedáis es que el antigitanismo no es solo una cuestión de una acción interpersonal de alguien que me discrimina a mí por ser gitano. El antigitanismo es toda una estratificación social que dificulta que los gitanos podamos ejercer nuestros derechos, ¿vale? O sea, que solo un 30% de los gitanos aprueben que obtengan el graduado de la ESO es la mejor manera de prevenir que los gitanos puedan salir de esa estructura social, ¿vale? De opresión. Pues si no tienes formación no vas a tener ningún empleo de calidad. Y es así, ¿vale? Luego podemos debatir e incluso si no da tiempo y en algún momento queréis escribir alguna pregunta, os dejaré el mail de la entidad y me la escribís y os contesto cuando pueda, ¿vale? Racismo implica actitudes y también prácticas, ¿vale? O sea, no es solo que tú pienses que somos inferiores, sino que es lo que se hace, ¿vale? Importante también, algo interesante, una de las características del antigitanismo es que puede ser malintencionado o puede ser benevolente, ¿vale? Uno puede ser racista con mala fe, pero también puede ser antigitano de buen corazón, ¿vale? Esto tiene que ver con la naturaleza sistémica del antigitanismo. Muchas de las políticas que se hacen hoy día dirigidas al pueblo gitano están dirigidas por personas que desde su buen corazón quieren lo mejor para el pueblo gitano. Y lo mejor para el pueblo gitano para ellos es lo mejor desde mi posicionamiento de vida, lo mejor desde mi blanquitud. Y si lo mejor desde mi blanquitud es trabajar por cuenta ajeno para otro y que se enriquezca otro y yo me esclavizo y llevo a mis hijos bebés a la guardería a las 8 de la mañana, los recojo a las 6 de la tarde y trabajo y pago una hipoteca para que el del banco se enriquezca, si eso es lo mejor para esa persona, desde su buen punto de vista va a querer que lo mejor para nosotros también sea eso, ¿vale? Sin tener en cuenta que a lo mejor nuestro posicionamiento en la vida es diferente, ¿vale? Y esas personas que dirigen políticas dirigidas al pueblo gitano muchas veces caen en ese tipo de posicionamientos. También pasa con acciones comunitarias en barrios, ¿vale? Acciones que buscan mejorar la situación de los gitanos o mejorar el diálogo intercultural o mejorar la convivencia y están dirigidas por personas que no son gitanas desde la mejor de sus fes y desde el mejor de su posicionamiento y desde su buen talante intentan precisamente eso, inocular lo que para ellos sería lo mejor, pues que también sea para nosotros lo mejor, ¿vale?
sin reconocer nuestra posibilidad de participación. Voy corriendo. Estrategias que se han hecho en otros países. Pues mira, vamos a ver una, ¿vale? Que es uno de Suecia 2014, ¿vale? En Suecia en 2014, y además esto lo hizo el gobierno de derechas, o sea, no un gobierno de izquierdas abierto con las minorías, el gobierno conservador, hizo un libro blanco sobre todo lo que había, todas las atrocidades que había cometido contra el pueblo gitano en los últimos 100 años. Lo recogió y les pidió perdón, ¿vale? Entre ellos reconocieron haber esterilizado a mujeres gitanas en pleno siglo XX, en no dejar entrar a los pueblos a las personas gitanas cuando llegaban. Y lo han reconocido y han dicho, os hemos hecho esto, y han hecho un glosario. Venga, voy a entrar en una de las conclusiones. Principalmente lo que se intenta desde el movimiento, al final estamos en varios bandos, ¿no? Pero lo que se intenta es que se pueda hacer un análisis de todo lo que ha sucedido respecto al pueblo gitano. ¿Cuál ha sido el tratamiento que se ha hecho del pueblo gitano a lo largo de 500 años? ¿Cómo el Estado ha tratado al pueblo gitano en estos 500 años? Poder hacer ese relatorio y que pueda llegar un momento en el que eso se pueda reparar, ¿vale? Con la llegada de la democracia a España, en 1978, se anularon del Código de la Guardia Civil los últimos artículos antigitanos que había en la ley per se, de perseguir al pueblo gitano por ser gitano, ¿vale? Habían 3 artículos, y además eran el 4, el 5 y el 6 del reglamento de la Guardia Civil. O sea, no eran el 73, el 74, el 75, del 4, el 5 y el 6 de las funciones de la Guardia Civil, vigilar escrupulosamente a los gitanos. Eso con la llegada de la democracia se anula, ¿vale? En un pleno del Parlamento, Juan de Dios Ramírez Heredia, gitano que está en las Cortes, padre de la Constitución, hace uno de los mejores discursos políticos que todos los gitanos hemos escuchado, ¿vale? Incluso hay gente que se lo aprendió de memoria y lo recitaba de memoria como si fuera una poesía. Más de 1 hora de discurso. Perdón, entre media hora y 3/4 de discurso, ¿vale? Y se anula. Entonces, Isaac Motos, uno de los principales teorizadores del pueblo gitano actuales, lo que dice es que allí no se produjo ninguna reflexión por parte del gobierno de qué habían implicado esos artículos de la Guardia Civil. Nadie se paró a pensar todo lo que habían causado y todo lo que había pasado durante el franquismo con ese articulado. Simplemente, coyunturalmente, aquello ya no cuadraba con el nuevo orden democrático y se quitó punto fuera, pero sin entrar a reflexionar sobre lo que había pasado, ¿vale? Entonces, lo que se intenta, para mí las medidas principales es eso, poder reflexionar, llevar a reflexiones al país sobre lo que ha sucedido con el pueblo gitano en 500, 600 años, todo lo que ha hecho el Estado contra el pueblo gitano, cuáles son las consecuencias de esos 500 años de persecución al pueblo gitano, ¿vale? Y de esa reflexión que salga una reparación, ¿vale? Cosas importantes que hay que hacer, estas son a nivel político, a nivel más comunitario y movimiento asociativo y tal, políticas de memoria, políticas, o sea, acciones de memoria, poder que cada uno en su ciudad, en su barrio, pueda hacer memoria de lo que ha pasado en ese barrio y conocer la realidad de los gitanos históricamente de ese barrio. ¿Vale? Uno de los principales problemas que hay en Cataluña, antes os decía que lo que sucedía antiguamente en la corona de Castilla pasaba rápido a la de Aragón. Por lo visto, el funcionamiento en la corona de Aragón fue muy diferente al de la corona de Castilla. En Castilla los gitanos fueron visibles en todo momento y se sabía que estaban allí, se sabía dónde estaban, se asentaron, tomaron oficios conocidos y precisamente que tomaran oficios conocidos y se asentara
fue lo que permitió que en 1749 los pudieran detener en sus casas, ¿vale? Por lo visto aquí no hay noticias de gitanos hasta precisamente 1749, ¿vale? Por lo visto, antes de ese tiempo se les expulsaba. Se les expulsaba de verdad, o sea, no se les dejaba estar aquí. Parece ser. Y no hay conocimiento porque no hay investigación y porque no interesa investigar. Pues hay que investigar estas cuestiones, hay que conocerlas, ¿vale? Hay que conocer bien cómo se expresan y entrar a fondo cómo se expresa el antigitanismo de verdad en cada territorio. Pero no es lo mismo la realidad en Rumanía y cómo se expresa en Rumanía que cómo se expresa aquí. En Cataluña es muy diferente. Son mecanismos totalmente diferentes. Hay que estudiarlo, hay que conocerlo, hay que hacer políticas de memoria, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo Suecia aquí? Y también lo hace Alemania, ¿eh? Decidieron no mirar hacia otro lado, ¿vale? No mirar hacia otro lado. La sociedad española mira hacia otro lado y la población española en general mira hacia otro lado. Y quien no mira hacia otro lado es que es un activista. O el no mirar hacia otro lado al final te convierte en un activista. Hace poco una compañera de entidad, viendo cómo se está poniendo la actualidad de rigurosa y de xenófoba, me dijo que dentro de poco el que defienda la democracia va a ser un activista por definición. Pues ya nadie defiende la democracia. A todo el mundo le parece bien discriminar y señalar a aquellos que son diferentes. Inmigrantes y gitanos, básicamente. Antigitanismo de género. Muy rápido, ¿vale? Porque parece que queda muy poquito. Sí, muy rápido. En la bibliografía también hay un enlace a un artículo muy interesante que se llama La brecha Cali. Todo lo que aquí escribo sobre antigitanismo de género viene de ese artículo. En resumen, la mujer gitana tiene una carga extra dentro de esa discriminación, ¿vale? Se produce una discriminación interseccional por ser mujer, por ser gitana y por pertenecer a una diferente clase social, ¿vale? Antes hemos leído por algún sitio que las gitanas eran rameras. Era muy diferente en el siglo XV que te acusaran de ser un ladrón a un gitano que te acusaran de ser una bruja a una gitana. Las consecuencias eran completamente diferentes, ¿vale? En la actualidad es muy diferente la expectativa que tiene un profesor en la escuela de una niña gitana que de un niño. Y el tratamiento que va a dar a ese niño o a esa niña va a ser diferencial en algunos casos, ¿vale? Estos días han surgido muchos discursos de odio y ahora los veréis, ¿vale? Siempre apuntan al pueblo gitano, los gitanos, los gitanos, los gitanos. Nadie apunta al hombre gitano. Sin embargo, a la mujer gitana sí que la apuntan. Y de entre medio de todo el discurso de odio, de repente siempre alguien señala a las mujeres. A los hombres no los señalan, ¿eh? Señalan a las mujeres. Señalan a los gitanos en general y a la que pueden señalan a las mujeres, ¿vale? Al final las mujeres acaban sufriendo el antigitanismo de una manera diferente, ¿vale? Son a las mujeres a las que esterilizan. Son a las mujeres a las que persiguen en los centros comerciales y las fuerzas de seguridad abusan de ellas con mayor asiduidad, ¿vale? No con hombres, con mujeres. Entonces os invito luego a revisar bibliografía y curro. Ruta del antigitanismo. Un poco la idea es que entendáis que el antigitanismo es mucho más que una acción interpersonal de discriminación, ¿vale? Tiene que ver con toda una estratificación de racismo. Y un poco en esta sección del PowerPoint es lo que explico y si la revisáis veréis eso. Poco hemos pasado por encima, ¿vale? Entonces lo que quería ir es a una sección que es lo que está pasando estos días, ¿vale? En tiempos de crisis, aquí y en cualquier país europeo, ante cualquier situación nacional de emergencia y de cambio, ya sea ahora o sea hace 100 años, parece que la solución tiene que pasar por esa antigua ideología de limpieza de sangre y apuntar
al que es diferente. Siempre. El problema son los inmigrantes, el problema son los gitanos. El trato en los medios de comunicación estos días ha sido brutalmente diferencial. Voy a poner un vídeo, ¿vale? Y a ver si lo pasamos rápido. Es bastante ejemplar de cómo se trata la cuestión gitana en los medios de comunicación y cómo se ha tratado estos días. Entonces, espero que lo podáis escuchar, ¿vale? Uy, me he ido. Desesperados. ¡Hay derecho, señora! Perdón, siento que estoy corriendo mucho, ¿vale? Entonces, lo que sucedió es que una persona gitana en un pueblo iba caminando con un cubo y parece supuestamente que iba a coger unas habas de un campo, ¿vale? Y le pegaron un tiro. Iba con su hijo, no, 2 tiros, ¿vale? Entonces, lo que me interesaba era ver el tratamiento que se hace, pero no tengo acceso. No me deja ponerlo, ¿vale? Entonces, me voy a ir a la parte en el que empieza. Lo que quiero es que veáis cuál es el tratamiento que dan. Se unen a las puertas de la finca donde un hombre ha acabado presuntamente con la vida de otro a tiros. La víctima es un hombre de entre 40 y 45 años de edad. Con un gitanito de Rociana por un cubito de java. Esto no hay derecho. Sinvergüenza. Natural de Castilla-La Mancha. Esto es lo más grande. La gente del pueblo le conoce como el manchego. Vive desde hace más de 15 años en la zona. Su perfil es un tanto peculiar. Ocupa el viejo ladrón de la zona. Este hombre se entraba, ya le habían cogido varias veces intentando robar. Según cuentan los vecinos, un hombre un tanto conflictivo. Al parecer su familia tiene amedrentada a todo el pueblo. Sus hijos están adoctrinados para entrar a robar a las casas. Nos han quitado un chorizo de encima. ¿Cómo ocurren los hechos? José, un hombre jubilado de 75 años de edad, está tranquilamente en su finca cuando de pronto escucha un ruido. Se trata del manchego. Aparentemente intenta robar en su casa. Se cree que el presunto autor le pilla con las manos en la masa. Sin pensárselo ni 2 veces, José coge su escopeta de caza, abre fuego contra él y acaba con su vida. José, según dicen los vecinos, es muy querido en el pueblo. Al ver lo que acaba de pasar, se entrega inmediatamente en el cuartel de la Guardia Civil de Huelva. El pueblo lo va a sentir por el que ha matado, no por el muerto. Rociana del Condado es un pueblo tranquilo. Los más de 7.000 habitantes están conmocionados. Vale, hasta aquí. Enseguida se ve, ¿vale? El relato que construye el equipo de Ana Rosa Quintana. Además, luego aquí no tuve acceso, pero Ana Rosa Quintana sale hablando, diciendo, pobre hombre, a ver qué puede alegar en el juicio, a ver si coge un buen abogado y puede alegar defensa legítima, no sé qué, tratando como si el gitano que fue a coger un cubo de habas fuera una alimaña, ¿vale? Fijaos cómo utiliza la palabra presuntamente para decir que quien ha disparado presuntamente ha disparado. Sin embargo, con el gitano no es presuntamente, es un ocupa, un viejo ladrón, tiene adoctrinados a los hijos. El hombre que dispara se dice, pobrecito, al ver lo que ha pasado, o sea, no ha pasado, ha disparado y 2 veces. Este es el tratamiento que dan los medios, ¿vale? Se intenta cambiar la realidad. O sea, se dice en algún momento, ¿qué es lo que dicen? Está tranquilamente en su casa. No han entrado en su casa a robar, no entraron en su casa a robar, es una finca, ¿vale? Es una finca que estaba vallada y el hombre estaba fuera de la valla en el camino y parece que a través de la valla, lo peor, o sea, y esto ya también es el prejuicio mío, quizás a través de la valla quería meter la mano para sacar unas habas, ¿vale? Y se ponen imágenes nocturnas, no fue de noche, fue de día, ¿vale? Fijaos cómo los medios tratan el tema, ¿vale? Todo esto que levantan las redes sociales,
Hay un famoso chat que subieron la noticia. A ver si puedo pasar y saltan todos estos comentarios, ¿vale? Me alegro, esta chusma se dedica a robar y a matar, ya es hora de que circule sangre gitana por las calles. Medio milenio aguantando mierda, con 100.000 euros como este hortelano, se arregla el problema. Habría que eliminar a toda esta subraza parasitaria. Vale, aquí interesante, ¿vale? Español a justicia gitano. A ver si los periodistas hablan con propiedad. Yo cambiaré el titular por algo más regio, así como patriota defiende su propiedad, mostrando a vagos y maleantes que el campo está armado. ¿Vale? Volvemos al discurso de la España imperial, de la limpieza de sangre, sigue estando ahí, ¿eh? 600 años después está ahí, sigue estando. Hay que acabar el trabajo del Marqués de la Ensenada. El Marqués de la Ensenada fue el ministro que dirigió la Gran Redada en 1749. A ver si se desencadena una cacería de esta escoria. Es una puta lástima que Hitler no haya cruzado los Pirineos. Se hizo un buen trabajo hace décadas, pero lo interrumpieron los rusos. Creemos una unidad paramilitar para defender a esa familia. Pongamos dinero, compremos armas, ¿vale? Pedro, hay una pregunta sobre este chat. Cristina pregunta si se ha denunciado y si hay respuesta de la justicia a este tipo de ataques en las redes y los medios. Vale, se están tomando medidas, pero yo prefiero no decirlas porque es mejor guardar guardar secreto de lo que se está haciendo, pero se están haciendo cosas, sí. Están haciendo cosas. Vale. ¿Vale? No se ha denunciado, se está haciendo una cosa que creo que es más importante. Vale. Esto es lo que hay, ¿vale? En las redes, y esto es lo que desatan. O sea, ahora mismo lo que estamos viviendo, hace un año hubo un prógromo antigitano en Vallecas, ¿vale? Se produjo una pelea vecinal, una persona mata a otra persona y la respuesta del vecindario es ir a quemar las casas de la familia de la persona que ha matado a la otra, ¿vale? Y se toma esa medida contra gitanos, no se toma esa medida contra gente que no es gitana. A nadie se le ocurre ir a casa de un delincuente y quemar la casa de sus padres o de sus tíos. Cuando son gitanos, sí, ¿vale? Eso pasó en Vallecas el año pasado y yo revisé este chat porque como sé cómo son, pues lo revisé y no hicieron estos comentarios, ¿eh? No se hicieron. Se hicieron comentarios muy civilinos que escondían la misma actitud, pero ahora lo dicen y lo explicitan. Hace un año no lo explicitaban. Está yendo en aumento, ¿vale? El antigitanismo está creciendo a pasos exponenciales. La extrema derecha pues cabalga tranquilamente por el Parlamento. Tenemos gente que sabemos que son militares en estos chats que llaman para crear una unidad paramilitar. Lo tenemos todo, ¿vale? España ya no se diferencia en prácticamente nada de Hungría o de Rumanía en este sentido. Estamos en el peor de los momentos en los últimos años, ¿vale? Entonces, antes había una pregunta que no sé si la ha contestado de Cristina. Voy a revisar el chat exactamente para ver cuál era la pregunta. La pregunta era que, viendo cómo ha sido la historia, ¿qué estrategias tiene el pueblo gitano para mantener la conciencia de grupo? ¿Y cómo ha afectado esta represión a la identidad gitana? Vale, entonces, aquí podríamos hacer un ensayo sobre esa pregunta y estar horas y horas debatiendo. Yo voy a apuntar un dato bastante casual que de momento tiene poca base científica detrás, pero que seguramente algún día la tenga porque es algo que aún no se está entrando a estudiar, ¿vale? Pero ahora está de moda hacer análisis genético. Las personas a través de internet por 50 euros te dicen de dónde eres, ¿vale? Las personas gitanas están haciendo análisis de este tipo y más o menos a todos les da unos resultados muy similares en una parte de su genoma. Y es que más o menos coincide, ¿eh? Y son porcentajes muy similares. 25% de sangre india, 25% de sangre de Medio Oriente y 25% de sangre griega,
y el otro 25% hay de todo, ¿vale? Pero lo que es interesante es que hay gente gitana española que lleva siglos, que pueden datar de más de 100 años su estancia en España y no tienen ni una pieza de sangre ibérica, nada, ¿vale? Entonces, pero siempre la sangre europea, hindú y árabe se tiene, ¿vale? Se tiene. Solo que es una amalgama de cultura hindú, árabe y griega. Sin embargo, cuando salen de esa zona de Grecia, ya no empiezan a mezclarse tanto con la población, ¿vale? Y eso es por un tipo de políticas que tuvieron aquí y que coincide con el nacimiento de los estados-nación. El pueblo gitano yo creo que era un pueblo abierto, o que su cultura demuestra que ha sido un pueblo abierto al entorno hasta determinado momento, ¿vale? Y ese momento es cuando empiezan a perseguirlo. Al final el pueblo gitano está en una deriva cultural como cualquier otro pueblo, solo que dentro de una idiosincrasia de querer mantener la unidad. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿Han mantenido la conciencia de grupo? Creo que el racismo ha hecho que mantengan la conciencia de grupo, ¿vale? No, a gitanos, por ejemplo, rusos o alemanes, nos une muy poquito culturalmente, porque al final tenemos mucha parte de la cultura del lugar en el que vivimos y no son los mismos los gitanos que entraron directamente al este de Europa que los gitanos que estuvieron en Grecia y luego vinieron más tarde aquí. Hay diferencias culturales, somos en cierto modo similares, pero hay bastante diversidad. Sin embargo, lo que nos une es la discriminación, ¿vale? La conciencia de grupo que tenemos es en tanto que grupo perseguido, opinión personal, ¿vale? Y pueden haber muchas más. ¿Cómo ha afectado toda esa represión a la identidad gitana? Pues en cierto modo sí que a veces se dice que somos un pueblo muy encerrado. Sí, somos un pueblo que evalúa primero lo que hay fuera y después lo hace. La gente pues empezó a utilizar Facebook. Los gitanos llegamos a Facebook bastante más tarde porque lo analizamos y dijimos, hostia, esto está bien, ya nos quedamos en Facebook. Ahora todo el mundo sale de Facebook y se va a Instagram y a Twitter. Los gitanos seguimos en Facebook, no estamos ni en Instagram ni en Twitter, en líneas generales, ¿vale? Y un poco funcionamos así, ¿vale? Primero evaluamos y luego cambiamos, pero estamos en continuo cambio, continua dinámica. No es lo mismo un gitano en el barrio de Bon Pastor de Barcelona que en el barrio de Barón de Viver, y están a 100 metros, ¿vale? Al final cada uno tiene su barrio y su idiosincrasia y es una dinámica, como se dice, muy cambiante y al final depende de muchos factores. No sé si hay alguna pregunta más que me haya dejado por ahí. Bueno, las que han quedado sí que has dicho cosas y el camino para disminuir y erradicar el antigitanismo y estrategias o acciones que se destacarían, que hayan ayudado a disminuir el antigitanismo o el estigma que hay. Algo sí que has dicho, sí que has apuntado, pues si quieres terminar ya y añadir algo más. Disminuir cosas que hayan disminuido el antigitanismo, ninguna, porque de momento va creciendo, ¿vale? Sí que las estrategias pasan principalmente por denunciar, cuando hay casos, denunciarlos, por tener un desarrollo legislativo que permita que esas denuncias prosperen, ¿vale? Se hizo la ley de delitos de odio pensando en temas de discriminación racial y al final la están utilizando más los partidos políticos en sus batallitas personales que las personas que realmente sufren temas de discriminación racial. Esa ley se tiene que revisar, ¿vale? Y tiene que ser mucho más específica para que verdaderamente las víctimas de esos actos puedan prosperar sus denuncias. ¿Qué más se tiene que hacer? Lo que he dicho antes, políticas de memoria, de revisión de lo que ha pasado, de examinar bien, conocer cómo funciona y cómo se expresa el antigitanismo en la actualidad aquí en Cataluña. Y sobre todo algo muy importante, la ciudadanía, no mirar hacia otro lado.
no mirar hacia otro lado, involucrarse en las cosas que pasan. Y cada vez, por desgracia, vamos a ver más cosas, ¿vale? Comentan otra cosita, Sonia, que dice que ¿qué crees que deberíamos tener en cuenta los profesionales del mundo social para no caer en la trampa del antigitanismo benévolo que comentabas? Pues hace falta una reflexión profunda, ¿vale? O sea, no, al final es lo que comentaba, muchas veces los gitanos también formamos parte de esa rueda benévola blanca, ¿vale? Incluso acciones que hacemos desde mi entidad las podríamos criticar desde esa perspectiva. Entonces hace falta una reflexión profunda, genérica, en general por parte de todos, ¿vale? Incluso de los gitanos que también nos dedicamos a esto, que es lo que hacemos nosotros, porque a veces también lo fomentamos, ¿vale? Entonces aquí al final es una cuestión de ética y de intentar que la participación gitana sea lo máximo y que esté lo mínimamente sesgada o lo mínimamente influenciada por personas que no sean gitanas. Que los proyectos se pueden dirigir y de manera, yo creo bastante en la coproducción, en el coliderazgo, ¿vale? Y con liderazgo real. O sea, no un director de un proyecto para gitanos que no sea gitano y luego que haya un mediador gitano. Porque allí hay una clara estructura, ¿vale? De poder. Yo intentaría que fuera siempre, que los proyectos salgan del coliderazgo, a partes iguales, ¿vale? Que no haya alguien por encima de otro en la toma de decisiones, y ya no solo en la toma de decisiones, sino en la capacidad para influir. Al final, personas que tenemos carreras universitarias y entramos en este mundo, tenemos mucha labia, mucha argumentación, y personas gitanas que no han pasado por procesos formativos, a lo mejor no tienen la capacidad argumentativa, y al final, aunque haya un coliderazgo, a efectos reales no es coliderazgo, ¿vale? Es una persona que está ideológicamente por encima de la otra. Entonces yo apuntaría sobre todo a buscar coliderazgos y dar tiempo y, sobre todo tiempo, dar tiempo y esperar que las generaciones que vienen cambien. Al final, el tema del antigitanismo y del antirracismo, yo muchas veces lo comparo con el feminismo. Hace 40 años las mujeres feministas se las tachaba de lo peor, ¿vale? Hoy día todos somos feministas, o tenemos que ser feministas, ¿vale? El movimiento feminista ha ido avanzando poco a poco, batalla, 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 y al final ganará la guerra. El antigitanismo y el antirracismo debería ser así también. Batalla, batalla, y ahora mismo estamos como las feministas hace 40 años, ¿vale? Y bueno, paso a paso. Confío mucho en la educación también, en una educación antirracista. ¿Hay algo más? ¿Alguna pregunta más? No, ya no hay Vale. más. No sé si quieres añadir alguna cosilla más o ya son las 7:10, lo tendríamos que dejar aquí. Sí, pues Seguro sí, que te ya han hemos quedado estado. muchas cosas, pero es que es un tema súper amplio. Bueno, ahora ha salido una preguntilla, a ver què dice. Pedro, voldria preguntar-te si pots valorar el paper de l'Església Evangèlica de Filadèlfia en relació a l'antigitanisme. També agrair aquesta presentació tan interessant i necessària. Vale, a ver, tema de Muy la Iglesia breve porque Evangélica. ya nos pasamos de Sí, hora, por súper favor. breve, sí, además voy a ser brutalmente breve. La Iglesia Evangélica al final lo que acaba representando es un sistema de relación comunitaria entre gitanos, ¿vale? Cuando los gitanos llegan a las ciudades, años 50, 60, vienen del campo, por ejemplo, aquí pasó mucho en Barcelona, gitanos principalmente que vienen de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, de Castilla, llegan a la ciudad, a Barcelona, toda su organización comunitaria se derrumba. La Iglesia Evangélica, aparte de tener una serie de connotaciones religiosas, que ahí no entro, es un espacio de relación comunitaria de nuevo entre gitanos, es un espacio de defensa de gitanos, entre gitanos. ¿Vale? Antes se preguntaba, Gisela creo que era, ahora no me acuerdo, no, Cristina, cuáles eran las estrategias de defensa de los gitanos. Una de esas estrategias más concretas es vehicularse a través de la iglesia, reunirse a través de la iglesia y estar juntos a través de la iglesia, ¿vale? Antes estaban en los pueblos, en las barriadas, en los barrios,
ahora están en las iglesias, ¿vale? Es un espacio de defensa, ¿vale? Y es un espacio mucho más puro que el movimiento asociativo, por decirlo, ¿vale? Pero el movimiento asociativo gitano al final es una copia del movimiento asociativo payo. Y nacemos a instancias de siempre del mundo payo, por decirlo, en las entidades. He dicho una generalización brutal con muchos matices, pero hay mucha prisa. Pero las iglesias son una cosa bastante intrínseca, la Iglesia Evangélica de Filadelfia. Entonces es un espacio muy propio gitano. Vale. Bueno, si os parece, lo dejamos aquí, ho deixem aquí. ¿Has terminado? Perdón, Pedro, es que se ha cortado. En las últimas páginas en bibliografía. Sí, sí, sí. Vale, pues cerramos, sí. Vamos a cerrar, ja són quasi les 7:15 i com ja us hem dit us passarem aquest PowerPoint a tots i a totes i al final del PowerPoint també trobareu la bibliografia, com diu en Pedro. D'acord? Doncs moltes gràcies. Esperem retrobar-nos a propers webinars, el dia 2 de juny, el disseny de projectes interculturals, o el dia 16, el d'interseccionalitat. Pedro, súper interesante. Aquí en el chat ya lo irás leyendo, que todo el mundo te agradece y que muy interesante. Muchas gracias. Ya veo que contestas. I nada, doncs moltes gràcies a tothom i ens a reveure. Fins una altra. Gràcies, Pedro.